Bueno, primero agradecer a Fernando y Silvia por la invitación. Es la primera vez que presento y que tengo la oportunidad de conocer este grupo, o estos grupos variados que trabajan en temas afines. Yo creo que voy a estar del lado más tradicional, quizás, del análisis de un problema, que es que tiene que ver con una clase de juegos dinámicos que algo ya mencionaron recién, que son los juegos de propiedad común, en donde justamente surge el problema de la tragedia de los comunes, ¿no? Bueno, y para los que no me conocen, yo soy investigador del Instituto de Matemática Aplicada San Luis, que es de la Universidad Nacional de San Luis y CONICET. Este sería el slide más importante de la charla, por si se duermen o no entienden lo que sigue. En general, los juegos dinámicos, al menos para los economistas que tienen más familiaridad con el concepto de descuento, pero bueno, la idea es muy sencilla, que tiene sentido pensar que cualquier tipo de pago que obtenemos en el futuro va a tener un peso distinto en la utilidad con respecto a un pago actual, ¿no? Entonces, ese fenómeno es el que llamamos descuento. En general, tendemos a darle menor valor a aquellos pagos que están más lejos en el tiempo que los que están más cerca en el tiempo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con ni con la inflación, ni con el riesgo, ni con la incertidumbre, sino simplemente es parte de una característica que tenemos los seres humanos de preferir las cosas antes que después. Por varios motivos, aunque hay una literatura muy extensa en juegos dinámicos del tipo que les voy a mostrar enseguida, en la mayoría de ellos se supone que todos los agentes descuentan el futuro con idénticas tasas de descuento o factores de descuento. Sigue siendo un contexto en que los jugadores juegan un juego no cooperativo, o sea, cada uno busca su propio interés y justamente por eso surge en los juegos de propiedad común algunos problemas en el sentido de que no se llega a un equilibrio óptimo, ¿sí? Pero acá pero digamos, es razonable pensar que las personas no tienen por qué descontar el futuro de la misma manera. Y básicamente uno de los motivos, creo yo, que no es una literatura tan extensa es que los problemas técnicos son enormes. Hay un paper que introdujo un poco esta discusión en un caso mucho más sencillo que el que voy a contar, que es el juego repetido, el dilema del prisionero, sin incertidumbre, y en un paper relativamente reciente, porque 20 años para una literatura no es mucho, encontraron que cuando uno tiene jugadores que descuentan el futuro con distintas tasas, toda la teoría que se conoce de juegos repetidos, que está bastante desarrollada, se obtienen resultados diferentes, digamos, cuando la teoría está bastante desarrollada para el caso en que los jugadores descuentan idénticamente el futuro. En particular, no se cumple el Fork Theorem, para aquellos que conocen esta literatura, que básicamente nos dice, bueno, cuando los jugadores tienen la misma tasa de descuento, el conjunto de pagos factibles del juego repetido es exactamente igual que el del juego que se juega una sola vez. Pero por supuesto el hecho de que se puedan jugar un número repetido o hasta infinito de veces implica que se pueden obtener equilibrios que en un juego de un solo periodo no se pueden obtener. Bueno, cuando hay tasas de descuento distintas, no solo que se pueden obtener distintos equilibrios que en el caso de jugar el juego en forma simultánea y una sola vez, sino que se pueden obtener pagos factibles que son mayores en el sentido de inclusión de conjuntos. Este conjunto es más grande.
Y uno de los motivos más importantes es que justamente al existir un jugador o un grupo de jugadores que son más pacientes que otros, si pensamos en un juego muy sencillo, en donde queremos determinar cuánto vamos a ahorrar en un grupo, aquellos que son más pacientes van a querer esperar suficiente tiempo y van a ser grandes ahorradores. Los que son impacientes van a querer consumir ahora y esperar para ahorrar luego. Entonces, esto suma un conflicto adicional, pero también genera nuevas oportunidades. Justamente los jugadores tienen incentivos a realizar transferencias de tipo intertemporal, mientras que cuando tienen las mismas tasas de descuento, las transferencias son de tipo intratemporal. Justamente por eso, por esta característica de que los jugadores se benefician de tener esquemas no estacionarios, dado que la mayoría de estos trabajos han utilizado el concepto de equilibrios estacionarios, un objetivo principal de este trabajo es introducir estrategias no estacionarias y centrarnos en la estabilidad dinámica y propiedades de eficiencia. Este es un trabajo que empecé a trabajar alrededor del 2014 y poco después empezamos a colaborar en un trabajo similar con Fernando. Así que lo había dejado por un buen tiempo, pero después de todo lo que trabajamos con Fernando Tomé, ya tengo un nuevo capital humano para resolver este problema, espero. Vamos a considerar una versión muy simple de un juego con 2 jugadores. Y al ser un juego dinámico tenemos un conjunto de estados, una función determinística de transición, o sea, no es un juego estocástico, que determina cómo va variando el estado a través del tiempo, y los jugadores tienen una función de utilidad instantánea y el factor de descuento, que es un parámetro delta entre 0 y 1, e indexamos los jugadores con el subíndice I. Entonces, el problema de un jugador en términos secuenciales, este es un juego que se juega infinitos periodos. Se puede tratar también el caso de un horizonte finito. Justamente los jugadores maximizan lo que llamamos el valor descontado de la utilidad de todos los consumos del futuro, y esta tasa de descuento, fíjense que es una constante elevada a la t. Entonces, a medida que aumenta el tiempo, el peso relativo que tienen los pagos futuros es mucho menor. ¿Por qué es un juego de propiedad común? Bueno, porque existe el estado de la economía, en este caso, esta variable xt. Una de las interpretaciones que suele hacerse es 2 pescadores en un lago, ¿sí? Entonces la cantidad de peces que existen en el lago sería xt, y el consumo de cada uno de estos jugadores sería la cantidad que pescan en cada periodo. Pero como en este caso el estado se reproduce, y depende de cuántos dejamos para que pensando en peces que se reproduzcan en el periodo que viene, si se pesca demasiado, entonces en el periodo que viene va a haber muy poco. Cuando un jugador trata de encontrar cuál es el consumo de cada periodo, como esto es un juego, tiene que considerar que el otro jugador también está aplicando una estrategia similar, y además tiene que considerar que no puede, en conjunto, no pueden superar el valor del stock del bien en cada periodo. ¿Sí? Esto es simplemente para mostrarles que hay que incorporar bastantes hipótesis que son muy tradicionales en esta literatura, simplemente para asegurarnos que existe algo que se parezca a un equilibrio y que en principio sea interior, o sea que un equilibrio en donde los jugadores no tengan incentivos a comerse todo el estado del sistema, y entonces arribar a un equilibrio que no es muy interesante.
y vamos a llamar al jugador 1 el más paciente, o sea que su tasa de descuento es mayor. Estos juegos justamente se enfrentan con este problema. Bueno, ¿qué pasa? Una estrategia puede implicar que hay un jugador que pide mucho más de lo que es factible. Y a veces se incorpora como una etapa del juego que exista un proceso de negociación entre los jugadores, ¿sí? Porque si hay 100 unidades, uno de los jugadores quiere 50 y yo quiero 70, bueno, evidentemente hay un problema, porque no podemos repartirnos las 100 unidades de esa manera. En este caso vamos a incorporar una regla que nos permite que, en el caso de que los jugadores en conjunto quieran más de lo que pueden apropiarse en el periodo siguiente, entonces el estado de este sistema es simplemente que se agota el recurso y se termina el mundo, digamos, no hay más para consumir de acá al infinito. Entonces, la regla nos dice que si es factible el consumo esperado de cada jugador, no hay problema. Si no es factible, entonces cada uno recibe en proporción de lo que intenta consumir. De esa manera, definimos una función que básicamente nos está diciendo, bueno, solo vamos a considerar las estrategias de los jugadores que son factibles. En el momento que el valor de xt es 0 para cualquier t, en el periodo siguiente va a seguir siendo 0. Se acaba el mundo. Nos vamos a concentrar en un concepto de equilibrio que es el de estrategias puras y estrategias del tipo Markov, donde el estado del sistema se puede capturar con la variable de estado. ¿Sí? En este caso, la cantidad de recurso xt. Una estrategia de Markov, entonces, es una función que considera, en principio, el valor que tiene la variable de estado en cada periodo y también permitimos que pueda depender del tiempo. En este caso, es una estrategia markoviana de tipo general. Cuando las estrategias solo dependen de la variable de estado y no del tiempo, se llaman estacionarias. Y estas son, en los juegos que tienen idénticas tasas de descuento, las estrategias que se aplican. Justamente porque los jugadores no tienen este conflicto intertemporal que sí surge en nuestro contexto. Y bueno, un equilibrio markoviano perfecto es simplemente un equilibrio de su juego perfecto usando estas estrategias. No tengo intenciones de apabullarlos con notación ni con matemática, porque la verdad que cuesta hasta proponer el problema cuando uno tiene distintos factores de descuento, porque a veces hay cosas que se vuelven circulares, ¿no? Pero la idea es que cada jugador, cuando aplica este tipo de estrategias, resuelve un problema de programación dinámica y que tiene que tener en cuenta que el otro jugador está también resolviendo su propio problema y aplicando estrategias markovianas. Bueno, suponiendo un montón de cosas, que no me voy a detener, primero estamos frente a un problema que no es tradicional en programación dinámica, porque justamente una de las ventajas de la programación dinámica es que uno puede transformar un problema dinámico en uno que parece estático, entre comillas. Bueno, acá este no es el caso si los jugadores siguen estrategias no estacionarias. Pero bueno, uno puede, suponiendo ciertas cosas que tienen que ver bastante con que estas funciones, estas estrategias sean diferenciables, y que es un supuesto bastante fuerte, obtener condiciones de primer orden para un equilibrio que sea interior, o sea que siempre los jugadores estén consumiendo una cantidad positiva y que además no se extinga el recurso, digamos. Entonces, desde ya que hay desafíos técnicos, porque hay que aplicar herramientas de programación dinámica no estacionaria, que no es muy tradicional.
típicamente cuando uno trabaja con problemas de crecimiento, en donde no hay ninguna interacción estratégica, las condiciones de primer orden para la maximización son bastante similares, pero acá aparecen unas derivadas que las podemos ver aquí a la derecha, que tienen que ver con, justamente, fíjense que en el problema del jugador 1 aparece la derivada de la función de estrategia del jugador 2, y viceversa para el jugador 2. O sea, este término que parece, que no parece muy amenazador, realmente cambia todo cuando comparamos un caso en el que los jugadores no están actuando estratégicamente. Y esta sería la condición en el caso de que exista un equilibrio estacionario en el que en algún momento el sistema, las variables del sistema van a ser constantes a lo largo del tiempo. En el caso de estrategias estacionarias, estos equilibrios existen. En el caso de estrategias no estacionarias, nos podemos preguntar si convergen a equilibrios estacionarios. Bueno, como les decía, en el caso en donde las tasas de descuento son idénticas, hay amplia literatura. Cuando las funciones de utilidad además son iguales, Luis, los eso sistemas... quedan 5 minutos. 5, perfecto, no hay problema. Tienen Gracias. propiedades regulares muy robustas. Cuando estas funciones de utilidad son distintas, pero el mismo factor de descuento surge con muchísima más... y en el caso anterior no surge el problema de la tragedia de los comunes, que es cuando, por el hecho de que hay interacción estratégica, se termina sobreexplotando el recurso de propiedad común comparado con lo que sería deseable desde un punto de vista social, ¿sí? Entonces, al menos desde el lado teórico, solo cambiando las funciones de utilidad, aunque tengan los agentes la misma tasa de descuento, ya introduce bastantes problemas, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo paramétrico que utiliza ciertas funciones, que es el que estoy estudiando en este momento, además de estar trabajando en algunos teoremas de existencia y casos más generales, se llama, sería como la guerra de la pesca, digamos, ¿no? En donde se evalúan estrategias que son estacionarias y es un equilibrio que se comporta muy bien, para decirlo de una manera sucinta. Pero realmente surge naturalmente la incorporación también de estrategias no estacionarias. Dadas las formas de las funciones, este ejemplo es bastante utilizado porque admite estrategias que son lineales en la variable de estado, ¿sí? Simplemente un coeficiente sigma i que multiplica a esta variable de estado. En el caso de las estrategias no estacionarias, va a ser también un coeficiente que multiplica la variable de estado, pero que depende también de t. Y esto es lo que refleja el hecho de que el jugador 1 va a ser más paciente, entonces seguramente va a consumir menos al principio, y es algo distinto que lo que pasa con los jugadores 2. Tal vez es un poquito difícil de leer esto, pero esto es un sistema de 2x2 que es muy no lineal y que tiene varias irregularidades comparado con el caso anterior. Y uno de los hallazgos interesantes es que el mismo equilibrio del caso de estrategias estacionarias sigue siendo equilibrio en el caso de las estrategias no estacionarias, pero es inestable. Surge otro equilibrio que no existía antes, y también se da la posibilidad que haya convergencia de equilibrios en donde uno solo de los consumidores termina consumiendo una cantidad positiva. De hecho, algo que no lo voy a mostrar, pero desde un punto de vista óptimo, cuando hablamos del óptimo de Pareto, si uno resuelve este problema, el óptimo sería que en el largo plazo solo el jugador 1 consuma y el jugador 2 tienda a consumir 0, porque el jugador 1 es más paciente. Y justamente cuando tenemos estrategias estacionarias, este equilibrio con ciertas condiciones es un equilibrio estable. Entonces, hay algo prometedor en las estrategias no estacionarias. Primero, que el equilibrio que puede llegar a las tragedias de los comunes no es estable.
y que el equilibrio que al menos es óptimo desde el punto de vista de Pareto es estable y se puede alcanzar, ¿sí? Pero bueno, también aparecen otros equilibrios, y les muestro, lamentablemente no lo puedo hacer digital, esta figura es una mezcla de digital y a mano, pero surgen, es el diagrama de fases más lindo que he visto en mi vida, la verdad. Surgen un montón de distintas posibilidades y estrategias, y acá se ven equilibrios que son estables, porque estas ramas convergen, y el equilibrio que es inestable, y el caso del equilibrio óptimo, que sería este donde solo el consumidor 1 consume una cantidad positiva. Pero esto es una visión de largo plazo, ¿ven? Lo que pasa es que eso generalmente suele generar controversias, porque uno dice, bueno, no es muy justo que el más paciente termine consumiendo todo y el otro, por impaciente, no consuma nada. Pero bueno, es lo que el modelo teórico implica.